nuestro corazón. Bienvenidos a esta celebración. Hoy con la Iglesia Universal bendecimos a Dios por esta figura tan insigne como lo fue Santa Teresita del Niño Jesús, que nos muestra un camino de espiritualidad y de vida interior. Doctora de la Iglesia. Llama la atención que las mujeres dentro de la Iglesia, hay 3 doctoras solamente, pero de las cuales 2 no tienen instrucciones, ninguna instrucción universitaria prácticamente. Entre ellas está Santa Teresita del Niño Jesús, que era brillante, y Santa Catalina de Siena, que era una mujer de la Edad Media, siglo XIII, que tampoco, al parecer, ni siquiera era analfabeta, pero la sabiduría que les venía de Dios la hace o la llena de tanta inteligencia que venía o que adoptaron por sus profundas convicciones y por la manera como llevaron su vida este título dentro de la Iglesia, para que nosotros entendamos que ser doctor no implica simplemente un paso por una universidad en nuestra vida, sino que más bien hay que ser un señor doctor, ¿verdad? Que eso importa más, así decía Cantinflas. Y eso es precisamente lo que muestra estas mujeres, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Catalina de Siena y Santa Teresa de Ávila. Nos ponemos en manos de Dios, en que es misericordioso. Miramos a Santa Teresita del Niño Jesús, pedimos su intercesión. Hoy está con nosotros aquí la reliquia precisamente de Santa Teresita en este altar. Por eso nos celebramos con más gusto. En parte sentimos su presencia diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es mi deseo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor infinito de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo con todos ustedes. Y con su Espíritu. Para celebrar dignamente este misterio de amor, reconozcamos con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Padre nuestro, que has preparado tu reino para los humildes y pequeños, concede la gracia de seguir confiadamente el camino de Santa Teresa del Niño Jesús, para que por su intercesión podamos contemplar tu gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que por ser Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Job. Job tomó la palabra y dijo: tengan compasión de mí, amigos míos, tengan compasión de mí, pues me ha herido la mano del Señor. ¿Por qué se ensañan contra mí como lo hace Dios y no se cansan de escarnecerme? Ojalá que mis palabras se escribieran, ojalá que se grabaran en láminas de bronce o un punzón de hierro se esculpiera en la roca para siempre. Yo sé bien que mi defensor está vivo y que al final se levantará a favor del humillado. De nuevo me revestiré de mi piel y con mi carne veré a mi Dios. Yo mismo lo veré y no otro. Mis propios ojos lo contemplarán. Para esta está firme, por ello, mi esperanza, aquella que tengo. Palabra de Dios. Te damos, Señor. No abandones
No me abandones, Dios mío. Todos. No me abandones, Dios mío. Oye, Señor, mi voz y mis clamores. Tenme compasión. El corazón me dice que te busque y buscándote estoy. No nos abandones, Señor. No rechaces con cólera a tu siervo. Tú eres el único auxilio. No me abandones, ni me dejes solo. Dios y Salvador mío. No me abandones, Señor. La bondad del Señor espero ver en esta vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. No me abandones, Dios mío. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con usted. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo designó a otros 62 discípulos y los mandó por delante de Dios. Y a todos los pueblos donde hay, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse de camino, los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se pongan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren a una casa digan: la paz esté en esta casa. Y si hay gente amante de la paz, esa paz que ustedes desean se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa hasta que coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entre y los reciban, comen de lo que le den, curen a sus enfermos, que haya y díganles: se acerca a ustedes el Rey de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado en los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra. Bien, hoy con la iglesia celebramos esta fiesta de Santa Teresita. Santa Teresita nos tiene mucho que enseñar a nosotros en cuanto a nuestra vida cristiana. Pienso que si uno revisa precisamente la biografía de esta gran santa, aprenderá mucho a saber cómo controlar nuestra vida a favor de Dios y según su voluntad. Fíjense que si nos la ponemos a revisar desde que era muy chica, encontremos grandes anécdotas, grandes maravillas que Dios realizó en ella. Hija de dos grandes hombres cristianos, tuvieron puras niñas, todas se hicieron monjas. ¿Okay? Santa Teresita fue la menor de todas. Y cuando su mamá murió, Santa Teresita esto la tocó mucho. La tocó tanto que empezó a desvariar, a volverse loca. ¿Okay? Porque le faltaba ese amor de su mamá, ese cariño que ella le daba, porque era una mujer santa. Entonces aquello, dicen que desesperaba a la familia mirar cómo Santa Teresita le daban grandes crisis de locura. Bien, y entonces las hermanas, desesperadas con su papá, le hicieron una novena a la Virgen de la Victoria. Y en esa novena, en el último día, no cesaba la locura y las crisis de Santa Teresita, pero en el último día fue la peor, del último día de la novena. Dice Santa Teresita más adelante en su biografía que el diablo venía a atormentarla todavía más, y ella lo veía. Y estando en esa situación, dice que la Virgen se le presentó y le sonrió, y aquello sanó a Santa Teresita. Con la sonrisa de la Virgen. Terminó pues como que llenando esos vacíos afectivos que tenía por la ausencia de su mamá. Entonces yo también veo a Santa Teresita como una maestra de la sanación interior. A veces que nosotros estamos tan llenos de vacíos de este tipo de cosas, que deberíamos pedirle muchísimo a Santa Teresita para que ella nos enseñe
cómo Dios viene a nuestro encuentro, o cómo su madre ha venido y está en nuestra vida para amarnos y para llenar nuestro corazón, y que nos sintamos que no nos falte nada. Porque a veces pasan cosas en nuestra vida, bueno, la ausencia de los padres, de amigos, ahorita que estamos en pandemia, a veces se siente uno más terriblemente solo, ¿ok? Y entonces hay esas carencias. Bueno, también tienes que descubrir que está Dios para amarte. A veces uno se siente, yo me siento solo, ¿ok? En los principios de la pandemia ni se diga. Y pues yo veía el Sagrado Corazón y ya me daba pena, porque decía, no, si tú estás conmigo, Señor, ¿para qué voy hasta yo, ok? Buscando otra cosa, está bien, con eso basta. Y eso es lo que nos enseña Santa Teresita. Pero después que la curó la Virgen, y esa sonrisa que ella le dio, Santa Teresita quedó un poco delicada, ¿no? Delicada en el sentido de que se hizo muy malcriada, ¿cómo le dicen ustedes? Muy chiflada. Nadie le podía decir nada. Bien chiflado. O sea, si alguien comentaba algo, Santa Teresa pegaba unos gritos. Que Dios, madre de Dios, que una madre. Hacía unas cosas en su casa. Bien, eso dice su historia, ¿no? Y un día, tenía como 12 años, tocaba el niño Jesús, porque ya en Francia, donde ella vivía, no viene Santa Claus, sino viene el niño Jesús como debe ser. Entonces tocaba el niño Jesús, y bueno, ya como ya estaba más grande, papá se le olvidó el regalo del niño Jesús. Y después de misa, porque ya ponen el regalo del niño Jesús después de la misa, llegaron a la casa y Santa Teresita así como echa la loca buscando su regalo, y la hermana se da cuenta y le dice, papá, se nos olvidó el regalo del niño Jesús. Y entonces, como sabían cómo era ella, el papá, Dios mío, gracias a Dios que este es el último año que pongo eso. Y Santa Teresita, cuando oyó aquello, subió las escaleras llorando y haciendo su crisis, que se iba a matar, que no sé qué, no sé cuándo, ya se lo imagina. Y entonces cuando llegó a su cuarto, que iba a abrir la puerta, vio el pesebre y vio al niño Jesús desnudo. Y eso pues le ayudó a madurar en su vida. Y dice, Dios mío, pero ¿cómo es posible que yo esté aquí haciendo todo este drama por un simple regalo? Cuando tú viniste de desnudo, ¿qué regalo me puedes traer? Y entonces superó esta situación. Ya más nunca se malcrió esta muchacha. Ya se le quitó. Así que cuando ustedes le quieren quitar a sus hijos lo malcriado, que ustedes mismos lo han puesto, bien, ya saben, invoquen a Santa Teresita, bien, para que le regale una de esas rosas de milagrosas que nos da. Esa es Santa Teresita. Ahí decidió irse al monasterio porque ya sus hermanas se habían ido. Y en el jardín, por eso que ella la llaman la pequeña Rosa, le dijo a su papá, le comunicó a su papá esto: ya, yo me quiero ir al monasterio, papá. Y el papá, con lágrimas a los ojos, que era un hombre muy santo, ya creo que lo llevaron a los altares, beatos, su papá y su mamá. Bien, ellos se quisieron casar como Raquel y Tobías, pero como que no se aguantaron, porque ya tuvieron después 5 hijas, ¿no? Es que Raquel y Tobías no tuvieron relaciones. Entonces, bueno, ellos eran unos grandes santos. Él arrancó, él no se volvió a casar después que murió su mamá, nada más le quedaba a Teresita, y arrancó una flor de raíz, una rosa, y esa flor todavía se conserva ya en Lisieux, ¿ok? Porque ella la guardó muy devotamente en un libro, ahí está. Y entonces le dijo: así como yo arranco esta flor de raíz, tú te arrancas de mi corazón, porque te vas a aquel que te ha creado, a Dios mi Señor. Y yo prometí una vez que si yo tenía que ofrecer a todos mis hijos, porque él quería ser sacerdote, ¿no? Yo tenía que ofrecer a todos mis hijos, pues con gusto se lo daría al Señor. Y así se fue Santa Teresita. Pero estaba muy chavala, muy niña todavía, 15 años. Y no la dejaban entrar al monasterio. Fue para donde el obispo, y el obispo le dijo que no, porque ella incluso se vistió de señora ese día, ¿no? Hay una foto de ella. Se puso un sombrero con una flor para verse más alta y más mujer. Pero el obispo la vio: no, se está muy chaval, ¿no? Llévenselo para su casa, que aprenda un poquito más de la vida. Pero ella no se rindió, dice: ¿y ahora qué hago? Pues yo me quiero ir al monasterio. Agarró y se fue para Roma, porque el único que podía darle dispensa era el Papa. Y sacó una de las hermanas del convento y se la llevaron a una peregrinación para Roma, para que vean que cuando uno quiere algo bueno, uno tiene que luchar por eso. Bien,
No tenemos que ser tan fusilánimes. Ahí está Santa Teresita, nos enseña también este tipo de cosas. Y entonces, pues, como pudo, consiguió audiencia papal. Y entonces en la puerta le dijeron, ustedes se le van a presentar al Papa. En aquel tiempo al Papa se le besaba los pies y el anillo. Bien, porque era la costumbre, pues eso ya se quitó, besar los pies, ¿no? Ahorita nada más se le besa el anillo y el Papa Francisco le esconde, a veces. Entonces ahí llegó y le dijeron, ustedes no pueden, le besan los pies al Papa, le besan el anillo y se van, no le pueden hablar al Papa. Bien, ay, Santa Teresita tenía que hablarle porque ya tenía que decirle al Papa para poderse ir que le diera dispensa para irse al convento. Y entonces cuando llegó era León XIII el Papa. Y entonces puso Santa Teresita, le fue a besar los pies y lo abrazó y lo tumbó al pobre Papa León XIII y le dijo, su santidad, por este año sacerdotal y jubileo que usted ha declarado, yo le pido que me dispense para entrar al convento. Y entonces cuando el Papa no hablaba francés, y dice, ¿qué está diciendo esta muchacha? Alguien allí le dijo lo que le tradujo, lo que decía el Papa. Y entonces comenta su santidad, no, lo que digan las autoridades. Él no quiso pasar por encima del obispo, lo que digan las autoridades. El obispo, cuando supo esto, lo que había hecho Santa Teresita, no la regañó, más bien se apiadó de ella y la dejó entrar al monasterio. ¿Ok? En el monasterio, bueno, ella iba con mucha ilusión, pero no le fue tan bien, le fue muy difícil, porque tenía que emprender lo de la obediencia, pero ella aprendió a amar a Jesús muchísimo más. Y entonces había unas monjitas que no eran fáciles. Una muy especial que yo me acuerdo que cuando leí la historia, al final era, por ejemplo, Sor María del Carmen de San Vicente de Paúl. Y yo sé que se termina así, San Vicente de Paúl. Entonces esa Sor María del Carmen de San Vicente de Paúl, ay Dios mío. Y Santa Teresita, y eso es otra cosa que nos enseña Santa Teresita, a tratar bien a la gente así nos caiga mal. Amar a esas personas que pueden ser hasta nuestros enemigos. Y eso no es para que entendamos hipocresía. Eso es tener un corazón grande como el de Santa Teresita del Niño Jesús. Y eso es lo que nos muestra, porque a veces, no, yo no soy hipócrita para tratar a esa persona. No, no estás siendo hipócrita, estás teniendo el mismo corazón de Jesús. ¿Ok? Porque ella decía que esta mujer la maltrataba muchísimo, pero ella siempre con una sonrisa, con una atención, con un cariño para Sor Teresa, hasta el nombre inventado se me olvidó, hasta esa monja. Y entonces la monja como que así, pero usted siempre se está riendo de mí, yo tengo cara de payaso, que no, que yo la tengo con mucho cariño. Y entonces, ¿y por qué usted tiene? Ya le fastidiaba tanto cariño para con ella. Y Santa Teresita, cuando se estaba muriendo, y las monjas que sabían que se estaba muriendo una santa, empezaron a escribir todo lo que ella revelaba de Jesús y sus visiones. Y dice Santa Teresita, la hermana Sor Carmen de San Vicente de Paúl, ay, esa monja cada vez que yo la veo se me revuelve el estómago de lo mal que me cae. Bien. Pero como Cristo mi Señor me ha dicho que cada vez que la vea a ella, no la vea a ella, sino que lo vea a Él en su rostro, a mí pues eso ya se me disipa y la atiendo con tanto cariño. Fíjense cómo era aquella noble alma. Bien. Y Santa Teresa pues así, y un signo de obediencia tremendo. Una monja una vez le dijo, pues a ti te gustan las plantas, porque le gustaba, era amante, por eso le traemos rosas hoy, ¿no? Era amante de las plantas y dice, bueno, ahora vas a regar este palo de escoba aquí, así como que un castigo por lo que estaba haciendo, ¿no? Y como ella era muy humilde, ella cuando entró al convento ya decía, yo quiero ser como la la arena del mar, que me pise todo el mundo, no importa, pero siempre para dar pues, paso firme. Y claro, el que se humilla será enaltecido, según las Sagradas Escrituras. Y entonces ella con obediencia regó esa planta, ese palo de escoba hasta el final, y creció un gran árbol que todavía se conserva. Ya le inició. Cuando usted vaya para allá, díganle que le muestre cuál es el árbol que ella regó con tanta fe. ¿Ok? Eso nos muestra. Hay una frase muy bonita de Santa Teresa que a nosotros nos gusta. La paciencia todo lo alcanza, que a Dios tiene, nada le falta. Bien, y eso era lo que ella conseguía
en el amor y la paciencia las cosas que Dios le iba revelando. Una vez en una visión, estando con Jesús, Jesús la estaba mirando y él le dijo, ¿cómo te llamas, niña? Y ella le respondió, Teresa de Jesús. ¿Y tú cómo te llamas, maestro? Jesús de Teresa. Qué bonito, ¿no? Y bueno, ya al final de su vida, Santa Teresa, Dios le quitó la fe. Bien, porque ya no sentía a Dios. Ella decía que si yo contara en este diario lo que yo siento, bien, la gente se va a escandalizar y perdería la fe. Y ella, eso era para ella terrible, o sea, vivir ese momento de noche oscura, de no sentir a Dios, de no saber si Dios existía o no existía, ¿ok? Recuerdan que estamos hablando de los tiempos modernos y estaba empezando lo del ateísmo y era una muchacha muy inteligente, entonces quizás influenciaba, pero se le pudo quitar la fe, pero no el amor. Siempre vivió amando. Y esa era la que lo sostuvo hasta el final de su vida, que Dios se le volvió a revelar nuevamente. Y cuando se estaba ya al final, que las hermanas ya muriéndose, las hermanas la sacaban en una, para que llevara sol de vez en cuando, porque ella 24 años murió de esa edad más o menos. Cuando ya se estaba muriendo, ella iba por el jardín y arrancaba de las rosas, arrancaba los pétalos y cargaba un crucifijo y ahí se los ponía a Jesús. Y así como que iba ofrendando a Jesús esos pétalos en cada una de sus llagas. Y le decía, no vayan a botar estos pétalos, porque cuando yo muera, yo voy a vivir mi cielo haciendo milagros en esta tierra. Y el día que muera voy a hacer llover pétalos de rosa. ¿Ok? Y así fue cuando murió Santa Teresita. Dice que hubo, según el Papa lo cuenta, hubo un huracán. ¿Ok? Y ese huracán arrancó los pétalos de las rosas y eso bañó todo el convento, bañó todo un huracán de milagros. Bien, y todos esos pétalos de rosas los fueron recogiendo a lo largo del tiempo y los guardaban, y muchos de esos pétalos hicieron milagros más adelante. Hubo un hombre que perdió la lengua completa, es uno de los grandes milagros que cuenta Santa Teresita. Y entonces dicen que una vez una monjita que lo conocí, que lo quería mucho, le dio ese pétalo y dice, póntelo en la boca y vas a ver que te va a pasar un milagro. Y entonces llegó y se lo puso en la boca y al otro día amaneció la lengua mala en un frasco y una lengua completa y nueva en la boca de aquel hombre. Esos eran los grandes milagros que ya comprobados de Santa Teresa del Niño Jesús. Y yo pienso que pues ahorita hay que venir con mucha devoción. Dice Isidro que te vamos a poner parte de nuestras rosas. Bueno, hagan eso. Bien, porque como decía, ahorita siguen y aquí está pues su reliquia. Pidan con mucha fe, pidan con mucho afecto, y los que están allí detrás de la cámara también hacerlo, ¿no? Porque su intercesión es grande, maravillosa. La de esta pequeña joven que ganó el título de doctora de la iglesia y que nos sigue bendiciendo desde el cielo frente a Dios nuestro Señor, y que nos ha regalado una historia de un alma que es un camino de espiritualidad como nunca, que todos deberíamos estar obligados a leer, aquellos que queremos seguir el camino del cristianismo. Que Santa Teresa interceda por nosotros y que nos siga bendiciendo desde el cielo en Dios nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es de ustedes y que es mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al proclamar, Señor, tu obra admirable en Santa Teresa, suplicamos humildemente a tu majestad que así como te agradaron sus méritos, así también te sean aceptable el desempeño de nuestro servicio. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios bondadoso y eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios bienes. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes para que, alentados por ser testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Padre, fuente de santidad. Por eso que te pedimos que santifiques estos dones con la efusión del Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesús, que es Hijo tuyo y es Señor nuestro. Porque Cristo, la noche en que iba a ser entregado, tomó en sus manos el pan, te dio las gracias, te bendijo, lo partió y lo pasó a sus amigos diciéndoles: tomen y coman todos de él, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino, te dio las gracias, y bendiciéndote lo pasó a sus amigos, diciendo: tomen y beban todos de él, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Yen Tamayo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a la perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, Señor. Hoy te pedimos que Santa Teresita del Niño Jesús interceda por todas nuestras familias. Bendice a nuestros hermanos difuntos de manera especial. Lleva al cielo a María del Socorro Ramírez. Y así, con María nuestra Madre, San José su esposo, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, como hijos de Dios, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino y tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los llamados a esta comida con Él. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Que el sacramento que acabamos de recibir, Padre, encienda en nosotros la fuerza del amor con el que Santa Teresa se entregó a ti e imploró tu misericordia para todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La misa ha terminado. Para amar y servir podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. No vamos a dejar de transmitir. En un momento después de la comunión vamos a hacer una oración de Santa Teresita para venerar su reliquia, y después ya cerraremos la transmisión y también pues este momento para los que están aquí. Oh Santa Teresa del Niño Jesús, modelo de humildad, de confianza y de amor. Desde lo alto de los cielos, deshoja sobre nosotros esas rosas que llevas en tus brazos. La rosa de la humildad para rendir nuestro orgullo y aceptar el yugo del Evangelio. La rosa de la confianza para que nos abandonemos a la voluntad del Señor y descansemos en su misericordia. La rosa del amor para que, abriendo nuestras almas y medidas a la gracia, realicemos el único fin para que Dios nos ha creado a su imagen, amarle y hacerle amar tú, que pasas tu cielo haciendo
bien en la tierra. Ayúdame en que esta necesidad y concédeme del Señor lo que te pido, si ha de ser para la gloria de Dios y por el bien de mi alma, así sea. Amén. Amén. To dedicate oneself as a victim of love is not to be dedicated to sweetness and consolation. It is to offer oneself to all that is painful and bitter, because love lives only by sacrifice. And the more we would surrender ourselves to love, the more we must surrender ourselves to suffering. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Saint Teresa Lisieux, pray for us. When something painful or disagreeable happens to me, instead of a melancholy look, I answer by a smile. At first, I didn't always succeed, but now it has become a habit which I am glad to have acquired. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Saint Teresa Lisieux, Pray for us.
I saw that every flower he has created has a beauty of its own, that the splendor of the rose and the lily's whiteness do not deprive the violet of its scent, nor make less ravishing the daisy's charm. I saw that if every little flower wished to be a rose, nature would lose her spring adornments, and the fields would be no longer enamored with the varied flowers. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Saint Teresa of Lisieux, Pray for us. God would never inspire me with desires which cannot be realized. So in spite of my littleness, I can hope to be a saint. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. for the intentions of our Holy Father Pope Francis, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. For a world that is suffering, for an end to the pandemic, for all those who are sick, for all those who are lost, and for all those who need conversion. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. For our bishops, priests, deacon, and religious. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And for ourselves and all of our intentions. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Saint Teresa of Lisieux, Pray for us. in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.